Son las 8 horas con 14 minutos. Saludamos al doctor Santiago Carrasco, médico. Él es presidente de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud de Ecuador. Doctor Carrasco, bienvenido nuevamente. Usted nos ha acompañado secuencialmente a lo largo de toda la pandemia. Quisiéramos saber cómo marchan las cosas ahora, cuando cerramos esta semana en el que el COE volvió a pedir que se utilicen mascarillas en reuniones de más de 2 personas y cuando éstas se realicen en interiores, en zonas cerradas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo, las razones y las medidas que se vienen sugiriendo por parte de autoridades. Muy buenos días, Gustavo. Un fuerte saludo, un abrazo fraterno de Federaciones Unidas de Profesionales. Gracias siempre por la invitación. Como usted dice, ustedes han sido de las personas, de los periodistas, de los comunicadores que nos han abierto las puertas para poder comunicarnos con la población en todo el país y poder discutir de estos temas bastante complicados. Le acabo de oír al doctor que usted le ha hecho la entrevista respecto a esto. Solo quiero darle una... hablar, es que estamos en un discurso, decir, sí, es una variante de pronto que produce un poco más de efectividad, pero la realidad, yo creo que hay que resaltar. Por ejemplo, estuvimos ahora en México, déjeme contarle rápidamente, y discutiendo en la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, en todos los países latinoamericanos, en el tema de lo que está pasando con las nuevas variantes y los nuevos virus. Estamos con esta tridemia que se ha denominado ahora, y no solamente aquí, en el mundo entero, y estamos con la viruela del simio, está absolutamente claro, hemos tenido y hemos visto pacientes, eso está absolutamente claro, hemos visto ya y está reportado por todas las provincias el tema de la presencia de casos de sarampión. Y ahora, con todo lo que hicieron, destruyendo toda la base epidemiológica, destruyendo todo el sistema de salud pública en el sentido de las fumigaciones y toda la costa, y usted ya se puede imaginar el tema del dengue, chikungunya y todo ese tipo de cosas. Es decir, estamos en un tema de salud pública bastante complicado. Uno de los grandes investigadores, Jeffrey Lazarus, hizo una investigación en 100 países, 400 investigadores, y él en la parte fundamental habla de que mientras exista una variante en circulación como Omicron ahora, hay que prepararse. ¿Y hay que prepararse para qué? Para lo peor. Y entonces estamos viendo en China, usted está viendo en China que incluso están haciendo guetos para ponerle a la gente, porque la gente ya no quiere saber de estar en el tema de confinación. Se les ha ido de la mano. No sabemos cómo manejar este virus y aquí en el país decir, por decreto se ha acabado el COVID y por decreto quítese las mascarillas sin ningún tipo de idea epidemiológica, ni de datos, ni de nada, tomando medidas políticas. Lo único que están provocando es dolor, muerte y todo. No es simple el tema. Estamos viendo con el virus sincitial respiratorio en menores, el virus de la influencia para mayores y el COVID obviamente en todo el espectro. Estamos viendo saturación de terapias intensivas de niños, terapias intensivas ya que no habíamos visto en adultos, y estamos viendo gran cantidad de pacientes. En nuestro hospital, Club de Leones, aquí en Quito, hemos tomado el comité de crisis decisiones muy radicales respecto a esto, porque hemos visto una elevación importante de los niveles de efectividad. Aclárenos un poquito, doctor Carrasco, el alcance de este término que usted señala se ha acuñado en México de la tridemia. ¿Qué quiere decir exactamente? Este tema de la epidemia por los 3 virus fundamentales respiratorios que están circulando en este momento y que están afectando. El virus sincitial respiratorio, que puede afectarnos a todos, pero más afecta a la gente menor de 10 años, pongámosle 15 años para abajo, y es un tema de afectación a la gente joven. El virus de la influenza, que puede afectarnos a todos, pero afecta más a las personas mayores de 65 años y que tienen comorbilidades también, que puede ser más grave todavía. Y el virus del COVID, y con la variante Omicron que está circulando, que de hecho hace este trío de virus respiratorios y que está provocando este tema que se ha acuñado, como usted bien dice, ahí en México, que se llama la tridemia. Y entonces estamos con estos 3 virus, pero vuelvo y repito, no nos olvidemos del virus de la viruela del mono, no nos olvidemos de los virus del sarampión que están circulando, no nos olvidemos del dengue, del chikungunya, no nos olvidemos
de la hepatitis, no nos olvidemos del resto de problemas de salud pública que no están siendo controlados y que de hecho estamos en una situación bastante ¿Qué decir, doctor Carrasco, calamitosa. por la forma en la que vienen actuando las autoridades? En esta semana, reiteramos, el COE ha vuelto a sugerir el uso de mascarilla en interiores. El presidente de la República, recordamos que el 3 de octubre, en una entrevista en TC Televisión, prácticamente dijo que la pandemia había terminado, la pandemia quedó atrás, había dicho el presidente de la República. Hoy el gobierno y sus estamentos, el Ministerio de Salud, se están retractando. Sí, Gustavo, con usted mismo habíamos conversado todo el tiempo respecto a tomar estas decisiones políticas y hablar de esta manera tan liviana, por decir una palabra suave. Realmente nos parece terriblemente grosero porque solo las cifras que, como usted habíamos comentado, ahora ha aumentado a 800 médicos muertos en el país. Es una cifra que tiene que llamar a la reflexión de las autoridades. El número de muertos de la población ecuatoriana, de enfermos de la población ecuatoriana, dice de la mala gestión. Y nosotros estamos insistiendo en que si toman decisiones políticas y que por decreto quieren acabar las cosas y que por decreto toman decisiones como decir la mascarilla y ya no es necesario el uso de mascarilla para después de un poco, les habíamos dicho, pero en ese no es oportuno las decisiones que están tomando. Y le habíamos dicho al presidente, no se equivoque. Y el presidente obviamente sigue equivocándose, porque claro, pero por supuesto está mal asesorado, porque tenemos un vicepresidente que no hace absolutamente nada, porque tenemos un ministerio de salud plagado de gentes que están 18 ya con 18 años en lo mismo y que no hay ninguna respuesta por el bien común, buscar el bien común. No son buenas personas. Las buenas personas buscan el bien común. Las buenas personas buscan a través de sus conocimientos y todo, y si no preguntan el tema de tratar de encontrar salidas a todo lo que está pasando en el país. Pero esta gente no. Esta gente tiene absoluta claridad, una agenda totalmente clara política y no les interesa el tema de buscar el bien común, de sacar adelante, de darle esperanza a la vida, especialmente a la gente pobre, humilde, vulnerable de esta patria. ¿Cómo andan, doctor Carrasco, los índices de mortalidad? Hay el criterio generalizado y hemos escuchado a varios médicos y científicos señalar que debido a los procesos de vacunación, de hecho la población está en una situación mejor, se consideran mínimas las afecciones que llevan a un riesgo de perder la vida de las personas, pero hay también el otro aspecto que ustedes los médicos lo manejan, el de la morbilidad. ¿Cómo se encuentra esta situación en el país? Muchísimas gracias. La pregunta es supremamente importante. Acuérdese que cuando dijeron ya se acaba el COVID, les decíamos no, esto no es real. Se están viendo las curvas a nivel mundial y probablemente para enero vamos a ver el pico y están ahí todas las curvas epidemiológicas con el pico en enero. Y dijimos esperemos un poco para ver cómo se comporta hasta marzo y después ya tomaron las medidas diciendo que ya se ha acabado. Después tuvimos un pequeño repunte para luego de todas estas fiestas de carnaval y todo este tema. Y después nosotros hemos ido viendo cómo la curva se ha estabilizado. Estamos hablando de todo lo que es infectividad. En el tema de mortalidad, obviamente, si ya bajamos y empezamos a tener índices de infectividad menor a 5%, quería decir que estaba el tema de la protección de la población, en esto que, entre comillas, los epidemiólogos llaman la inmunidad en rebaño, pero que las vacunas también tuvieron que ver en esto, porque es lo que sí han hecho las vacunas es evitar que la gente vaya a gravedad y vaya a muerte en un porcentaje importante. Y por eso es que hemos estado en el tema de decirle a la gente, por favor, a vacunarse. Ahora, ¿qué está pasando qué está pasando ahora, perdón? Y lo que está pasando ahora es que hemos visto un incremento de la infectividad. Hemos visto que va subiendo el tema de infectividad y hemos tomado las medidas. Ellos han tomado la medida de decir mascarilla en sitios cerrados. Nosotros estamos haciendo mascarilla todo el tiempo. Ya les voy a decir rápidamente cuáles son nuestras propuestas respecto a esto, pero nosotros estamos haciendo mascarilla todo el tiempo. Y entonces estamos viendo este incremento de los casos, este incremento del aumento en UCI, especialmente por el virus sincitial respiratorio, más todos estos en niños. Hemos estado viendo en los adultos mayores el tema de ir a un poco más de gravedad en el tema de enfermedad. La mortalidad no es que ha aumentado,
pero estamos saturados en el tema de hospitales, porque la gente está bloqueado, el tema de la gente de atención primaria en salud, y todo lo que habíamos conversado con usted de activar a los líderes comunitarios, a los vigilantes epidemiológicos, que no se hace, trabajar con los GATS, que no se hace, hacer un tema en esta base que significa la comunidad, dándoles todas las herramientas, pero tampoco se hace. Entonces, estamos en el tema de lo que ellos, de buena manera, en su pensamiento, en su falta de ideas, están tratando de hacer. En Doctor esta, Carrasco. vamos a la mascarilla, pero le vuelvo a repetir, las cifras de infectividad están subiendo. Vamos a pedirle sus recomendaciones con respecto a lo que debería hacerse con respecto a la vacunación, pero antes y como elemento de análisis y reflexión, escuchemos lo que dijo el presidente de la República hace algo más de 2 meses, el 3 de octubre. Correcta esta información. Tenemos que hacerlo de manera formal a través del COE. Pero la pandemia ha terminado en el Ecuador y eso es gracias a un proceso de vacunación que llevamos a cabo hace un año, que nos permite decir, pues ya la pandemia quedó atrás. Y esta es una decisión que se la va a tomar en el COE con la participación del Ministerio de Salud fundamentalmente. Pero es ya. Pero ya, yo creo que será cuestión de una semana o 10 días, pero ya se va a declarar el término de la pandemia. ¿Y qué significa eso? ¿Que ya no es obligatorio usar mascarilla? Que volvemos a una vida normal. No es obligatorio la mascarilla ni tampoco límites de personas en locales privados o en sitios públicos. Y le debo decir, gracias, de vacunación, no hay necesidad, volvemos a la regularidad, a la normalidad pre-pandemia. Volvemos a la normalidad, decía el presidente de la República. Hoy se está reculando con respecto a este tema. ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos con respecto a la vacunación? Además, ¿qué es lo que dicen las estadísticas? ¿Cuántas personas en Ecuador, qué porcentaje ha tenido vacuna completa? ¿Qué es completa? Además, ¿son 2 dosis? ¿Son 3 dosis? ¿Son 4 dosis? Sí, en el tema de la vacunación lo que ha faltado, de hecho, siempre es el tema de promoción y de comunicación. Ustedes han estado comunicando, ustedes han estado dando información. Del gobierno, de las autoridades sanitarias, gotas de información y de promoción. Siempre hemos estado haciendo este tema de promoción y prevención de salud. Siempre hemos estado haciendo es activación de la atención primaria en salud. Siempre hemos estado haciendo es activación de la comunidad, de los líderes comunitarios en estos temas para tratar de controlar esta pandemia. Solo permítame hacer un comentario del presidente. El presidente debería salir, porque, Gustavo, ¿cuál es nuestra preocupación y cuál es nuestra bronca en este tema? Le estoy dando un dato de 800 médicos muertos, y para él venir y decir, no, ya hemos terminado con el tema de la pandemia. Señor presidente, no sé cómo llegar a este presidente y decirle, vea, señor presidente, no diga cosas que usted no conoce, no diga cosas que le hacen que diga gente que esté equivocada y que tiene otro tipo de ideas respecto a esto. No sé qué tipo de ideas, pero que son políticas, de hecho, que no tienen que ver con el tema del bien común. Entonces, el tema de la vacunación. Ahora esta vacunación, señor presidente, ya no debería ser con las vacunas univalentes que usted está mostrando a la población. Ahora debería ser con las vacunas bivalentes, con antígenos tanto del virus inicial de Wuhan como antígenos del virus del Omicron que está circulando. Esas vacunas deberían ser ahora las que deberían dar a la población. Esas vacunas son las que en este momento, porque las otras que se aplican actualmente son muy poco efectivas para las variantes y subvariantes que están circulando. Entonces, en el tema de vacunas, cambiar el chip y decir, bueno, vamos a invertir más en la salud, vamos a invertir más en el país, en la vida de la gente. Debería pasar eso. Regresar al uso obligatorio de mascarillas en todos los sitios cerrados, buses, aulas y todo el tema, en escuelas, en colegios, en universidades, en hospitales, en centros, subcentros de salud, en centros comerciales, por favor. Todo el tiempo el tema de mascarilla, incluso los niños. Y estamos diciendo, mi querido Gustavo, suspender los eventos públicos con aglomeraciones grandes de personas. Se tiene que suspender. Ir nuevamente al tema de distanciamiento, los aforos, al lavado de manos, a todo lo que signifique el alcohol, el gel alcohol.
a cuidarnos, a cuidar a nuestras familias, porque ya vemos que el gobierno no va y la autoridad sanitaria no está en la idea de cuidarnos y de cuidar la vida del país. Entonces debemos hacer todo lo posible nosotros con ustedes para llegar a la gente con las ideas más claras respecto a esto, para poder tener una idea de ir saliendo de a poco, no sé cuánto tiempo. Con usted mismo dijimos, cuando usted me preguntó, doctor, ¿cuánto va a durar esto? Yo le dije, mire, esto ya se queda con nosotros y durará años. No sé cuántos años será, pero durará muchos años. Porque el resto de cosas se están volviendo a activar. Gustavo, se están activando enfermedades como el sarampión, y eso ya nos alarma completamente en el tema de que no hemos tenido la idea y la certeza de continuar con los programas. ¿Por qué? Porque destruyeron la base epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, y son las mismas personas que están acabando con el tema de la salud pública en el país. Bien, quisiera abordar otro tema, doctor Carrasco, otra epidemia que afecta al país. Lo decimos esto metafóricamente, es el tema de la violencia y de la delincuencia. Ha habido llamados de las federaciones médicas, de la Federación Unida de Profesionales de la Salud, a las autoridades para que se dé mejor protección a centros de salud, a hospitales. Tuvimos un caso que dio la vuelta como una noticia trágicamente curiosa alrededor del mundo, esa toma que se hizo por parte de 7 delincuentes fuertemente armados de un hospital en Chone, y allí se buscaba rematar, asesinar a un paciente. Situaciones realmente tenebrosas y que admiran y tienen el rechazo de propios y extraños. ¿Cómo se encuentra esta situación? Esta pregunta viene al caso cuando el día de hoy estamos recordando 74 años de la Declaración de Derechos Humanos que hizo Naciones Unidas. Recordemos que atacar de cualquier manera a un centro de salud, a un hospital, es un crimen de lesa humanidad. Sí, Gustavo, estamos sumamente preocupados. Le cuento que tenemos evidencia y todos los colegios médicos provinciales, colegios de odontólogos, colegios de enfermeras, psicólogos, etcétera, todos los que estamos alrededor de Federaciones Unidas de Profesionales estamos sumamente preocupados. Por ejemplo, le voy a dar el último reporte que tenemos desde Esmeraldas. En Esmeraldas a los médicos les están pidiendo esa famosa vacuna y les están realmente atacando, acosando, y tenemos una situación muy compleja de médicos que están sumamente complicados y preocupados por todo lo que está pasando en los temas de salud, en este sentido de la violencia que está existiendo en el país y que está siendo un tema, yo diría, epidémico, el asunto de atacar a los hospitales, centros médicos, el asunto de pedir vacunas y toda la vaina. Esto es un tema que está siendo denunciado por todos los presidentes de los colegios médicos provinciales. En lo que estamos pidiendo es el resguardo de alguna manera de estos centros hospitalarios, porque lamentablemente allá obviamente van los heridos, van la gente a buscar ayuda, gentes que son de la Tinquín, de no sé qué, de las mafias y todo este tipo de cosas, y estamos en indefensión, porque de hecho ese caso que fueron a rematar a este muchacho y no lo pudieron hacer, porque parece que fueron gente no experta en ese tipo de cosas lamentables, y por eso incluso el personal de salud salió indemne de eso. Pero imagínense lo que significa ya ese nivel de agresión a esto. ¿Cuáles son entonces las políticas que está tomando el gobierno y la autoridad sanitaria para solventar este tipo de problemas con el personal de salud? Ninguna, pero es que ninguna. Decimos, vamos a reunirnos para saber cuáles son y por dónde podemos caminar en esto con militares, con policías, con las autoridades sanitarias, con el ministro de gobierno. Nada que ver. Parecería que no les interesa mucho el tema de lo que puede estar pasando con los profesionales de la salud. Acuérdese que hacemos medicatura rural, enfermería rural, odontología rural, y los muchachos están con pánico de ir a sitios como Esmeraldas, como Manabí, como Guayaquil, al oriente ecuatoriano, y vamos a dejar desprotegida esa población porque no tenemos la protección y la seguridad que deberíamos tener, y no quieren sentarse en el tema para discutir ideas, discutir posibilidades para ayudar en y para tener políticas de ayuda en este tipo de cosas. Realmente nos preocupa esto, Gustavo, y
seguiremos insistiendo en las conversaciones, pero les estamos diciendo a los médicos que tenemos que incluso juntarnos todos en cada uno de los hospitales y todo y buscar la forma de autoproteger, la autoprotección, porque no tenemos otra posibilidad. Bien, gracias doctor Carrasco por habernos acompañado. Por favor, siempre un gusto, Gustavo, siempre, permítame decir siempre esto, cuídese por Dios, cuide a su familia, cuidémonos y que Dios nos proteja. Muchas gracias a usted, Gustavo, por la entrevista. Declaraciones del doctor Santiago Carrasco, él es presidente de la Federación Unida de Profesionales de la Salud de Ecuador. Son las 8 horas.